los derechos que tenemos nosotros respecto a nuestra privacidad. Exacto. La posibilidad de publicar cosas en una red social sin que nos vengan a tocar la puerta de ninguna fuerza de seguridad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que da la sensación que está cambiando en la Argentina para peor, a partir de algunos cambios que se determinaron por parte del Ministerio de Seguridad en lo que hace a las atribuciones de la Policía Federal Argentina, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar con Victoria Darraidou, que es coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS para los amigos. Victoria, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan desde Tierra del Fuego. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo a ustedes y también a la audiencia del programa. Muchas gracias por atendernos, Victoria. No, por favor. Bueno, hay un montón de cosas, obviamente, que se pueden hablar desde que asumió Javier Milei, y en el caso del Ministerio de Seguridad está al frente Patricia Bullrich, cosa que ya ha ocurrido años anteriores también, o sea, vuelve a ocupar ese mismo cargo. Lo último y lo más inmediato que tiene que ver con estas modificaciones a el funcionamiento de la Policía Federal Argentina. ¿Les preocupa la posibilidad de que la PFA empiece a tener atribuciones que tal vez, además, me imagino yo que tal vez tendrían que pasar más por una ley o por el Congreso, que condicionen las libertades individuales y que generen un marco de mayor represión? Sí, a ver, ahí creo que todo lo que dijiste. Primero, en señalar que lo que hizo el gobierno a través de un decreto fue reformar estrictamente la ley, lo que llamábamos la orgánica de la Policía Federal, que hasta la semana pasada lo que se encontraba vigente era una ley decreto del año 58, en un contexto, hace muchos años, en un contexto también de dictadura. Y ha habido en estos años distintas modificaciones, pero modificaciones parciales. Por un lado podemos decir que era muy bienvenida la discusión sobre qué rol para la Policía Federal, ¿no? Teniendo en cuenta el traspaso, teniendo en cuenta que ya la ciudad de Buenos Aires tiene su propia policía, y cuál entonces tendría que ser el sentido de la Policía Federal y demás. La discusión es muy atinada. El problema es que no hubo discusión, como vos decías, ¿no? Y entonces es una decisión por decreto del Poder Ejecutivo, y hubiera sido deseable poder tener un debate parlamentario sobre qué funciones, qué facultades, qué policía. Claro. Eso no sucedió. Además, también lo que se utilizó como herramienta fue la ley Bases, ¿no? Que se acuerdan que era esta ley que entregaba el Poder Legislativo facultades que le delegaba al Poder Legislativo, al Ejecutivo, para legislar en distintas materias. Y bueno, lo cierto es que también el Poder Ejecutivo se excede en esas facultades, porque en materia de seguridad, reforma penal y demás no formaba parte de las facultades, de las competencias delegadas. Entonces también ahí hay un problema. Y después está efectivamente estas cuestiones que sería deseable tener una discusión de, bueno, la policía sería deseable tener una discusión y después pensar cuáles son las salvaguardas para esa intervención. La policía puede hacer tareas, como ustedes lo venían hablando, tareas de espionaje en redes abiertas. ¿De qué manera? ¿En qué sentido? ¿Con qué objeto? ¿En qué casos? Nada de eso está resuelto. Esto ya lo venía haciendo la policía. Las fuerzas federales lo tenían permitido a través de resoluciones ministeriales. Existió bajo el gobierno de Bullrich, después en un contexto de pandemia, cuando Frederick era ministra de Seguridad, y después Bullrich cambió el año pasado a nivel resolución. Esas resoluciones tenían un problema, bueno, también esto, ¿no? No discutimos a nivel del Congreso, digamos, estas facultades. Y este decreto que reforma a la policía establece esa facultad. Y lo establece de una manera muy vaga, porque dice, para la prevención del delito, la Policía Federal estará facultada para registrar lo que sucede en redes abiertas, ¿no? Podemos pensar en nuestras redes sociales, páginas de internet y demás. Y lo cierto es que no sabemos quién hace un control, qué se va a buscar, qué van a hacer una vez que encuentren, no sé, una hipótesis de un algo. Y si queremos pensar, podemos empezar a pensar. Bueno, desde diciembre del 2023, también por una resolución ministerial, en Argentina, cortar el tránsito para hacer una protesta social es un delito.
le dice a la policía, esa resolución le dice a la policía que tiene que actuar como si estuviera en flagrancia, como detener a una persona, que es lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires. Asistimos los miércoles de este año en las marchas de jubilados y otros colectivos que se suman sistemáticamente, ¿no? Cómo detienen a personas. ¿Qué podemos pensar? Que la Policía Federal va a mirar las redes sociales de jubilados, de estudiantes, de científicos, de trabajadores del Garrahan, de todos aquellos que quieran usar el espacio público para hacer una protesta social, porque a los ojos de este gobierno pueden estar organizando algo que es delictivo? Claro, o sea, esa vaguedad en la redacción, ustedes entienden, es una vaguedad tal, habilita cualquier cosa. Por ejemplo, la resolución ministerial, que también tenía sus problemas, pero la resolución ministerial, por ejemplo, lista una serie de delitos. Entonces son conductas que podrían estar asociadas o con la finalidad de pensar una serie de delitos. Acá dice prevención del delito. Prevención del delito es amplísimo. Sí, claro. Y además esto, ¿qué van a hacer con lo que encuentran? ¿Qué hipótesis? No sé, no tienen salvaguardas, Internet lo usan los chicos, ¿no? Lo usamos todos, los que tienen menos de 18 años también. No tiene ninguna salvaguarda para pensar, bueno, qué temperamento tomar cuando son chicos los que escriben algo o demás. Como hay una vaguedad total que en un contexto podemos decir, bueno, sumado a otras acciones y a otros elementos que son graves y que están presentes en este decreto, y no es muy arriesgado pensar que coordinan una ingeniería normativa que les permite hacer, como mínimo, un gran control poblacional, un gran control político. Sí, un filtro. Un filtro de gente, ¿no? O sea, ya tener el famoso volver a las listas negras, una cosa así. Sí, no sabes con qué usos, pero digo, esto va sumado a que la policía puede hacer tareas de inteligencia, que la policía puede detener sin orden judicial en las calles, que la policía puede hacer requisas sin orden judicial en casos de prevención, en operativos de prevención, también algo amplísimo. Sí. Bueno, son muchas atribuciones, todo esto sin las salvaguardas, sin los controles necesarios, ¿no? Control judicial, con un sentido de para qué, con qué objeto, cuáles son las libertades que van a estar suspendidas o los derechos suspendidos de esas personas y por qué, eso no está explicitado. Y esto se reforma en función supuestamente de una policía que esté capacitada para investigar el delito complejo, los delitos federales y complejos. Y lo cierto es que si pensamos en los delitos complejos, requieren mucho más de herramientas acompañadas de investigaciones judiciales que de intervenciones policiales autónomas de policiamiento ordinario, ¿no? Detener a alguien en la calle, no detenés a alguien en la calle porque sí, cuando estás investigando una organización criminal. Por lo general, investigar una organización criminal requiere una sofisticación de tiempo, de pautas judiciales y demás, que acá están dando otras facultades que no van en ese sentido. Victoria, vos sabés que cuando yo vi las implicancias de este decreto que modifica el estatuto, no sé por qué viste cómo funciona la memoria, me vino el recuerdo, porque alguna vez lo vi en algún documental o algo, las modificaciones a leyes internas contra la lucha, de la famosa lucha contra el terrorismo de George Bush post atentado contra las Torres Gemelas, que justamente le permitió en ese momento a los republicanos avanzar sobre las libertades individuales, permitiendo que el FBI pudiera, por ejemplo, entrar al hogar de una persona por cualquier tipo de sospecha sin ningún tipo de orden judicial. ¿Hay algo de este tipo de modificaciones que estén inspiradas en otros modelos? Y mira, ya algo por el estilo hizo este gobierno con la discusión, no sé si lo tienen presente, que en el proceso de discusión se llamó ley antimafias, después se llamó, ahora que está sancionada, se llamó ley de organizaciones criminales, que de hecho está funcionando ahora en Santa Fe, porque esa ley lo que decía es que se podía declarar como una zona especial, que es un poco esto que vos estás diciendo, porque esta zona especial sería como una zona o un hueco para la excepción, y en esa excepción otorga mayores facultades, en ese caso es para
Poder Judicial y a la policía, como por ejemplo también hacer detenciones por más tiempo, hacer algo que ellos llaman allanamientos encadenados. Entonces son con mayores atribuciones con ese pretexto, que también ahí un poco cuando analizábamos ese texto, y ahí hubo, en el marco de la discusión parlamentaria sobre ese proyecto, hubo audiencias públicas, y la mayoría de los especialistas que se acercaron al Congreso decían: estas no son facultades necesarias para la investigación criminal, estas son facultades propias de darle más poder a la policía, en un contexto además donde no hay controles sobre la policía. El Ministerio de Seguridad, o sea, las fuerzas federales en Argentina no tienen auditorías externas que vigilen qué es lo que hace la policía. Este nuevo estatuto tampoco las otorga. De nuevo, dota de capacidades a las históricas oficinas de asuntos internos, que es esa estructura de policías investigando policías. Bueno, a lo largo del tiempo, ¿qué podemos decir de esa fórmula? Y que es bastante opaca. Policías investigando policías, nunca resulta que vemos que los casos de mayor gravedad, ni de corrupción, ni de violencia institucional, salen a la luz. Claro. Y este proyecto, digamos, continúa con esa lógica. Le da ciertas capacidades al Ministerio de Seguridad, pero no hay especiales funciones para una auditoría externa, ni por ejemplo tampoco para que la ciudadanía haga denuncias, y que esas denuncias puedan ser iniciadas en una investigación administrativa, ¿no? Decimos desde lo administrativo. Después está también lo que le cabe al Poder Judicial, pero también tiene que haber investigaciones que revisen administrativamente qué es lo que hacen las policías, que lo vemos, por ejemplo, a diario con esto también, con la represión de la protesta social. No sé, vemos a un policía, esto lo vemos en la tele, ¿no? Un policía que le tira gas pimienta a la cara de un nene de 11 años. No hay, la Oficina de Asuntos Internos no está investigando, ¿no? O por lo menos lo que nos respondió cuando nosotros hicimos pedidos de información al Ministerio de Seguridad, no nos dijo que el policía que hizo eso está siendo investigado, observado, que le quitaron, que no está cumpliendo sus funciones por un mal desempeño. Y a todas luces es un uso abusivo de la fuerza, tirarle gas pimienta a un nene de 11 años en la cara. Y bueno, eso lo estábamos hablando recién, y justo es lo que te iba a preguntar, porque parece que todas las facultades o todos los instrumentos políticos son netamente para, en este caso, el Estado o el gobierno, y en este caso las fuerzas de seguridad. Pero ¿en qué momento nos dan a nosotros ciudadanos, o cualquier ciudadano, herramientas, y hoy cómo se puede defender a una persona que es víctima? Por ejemplo, vamos a ir a algo simple por ahí, que es, no sé, hoy hablábamos nuevamente de la ciberseguridad y esta herramienta de monitoreo que tiene hoy masivo, es instrumento político para vigilar y silenciar a, no sé, disidencias, por decir algo. Sí, total. Y esa disidencia, ¿cómo se puede defender? ¿Dónde está escrito? Bueno, vos tenés este derecho. Bueno, tenemos el derecho a la libertad de expresión, digamos, es lo mismo, ¿no?, que está sucediendo con relación al derecho a la protesta. Quieren aplacar e impedir el ejercicio del derecho a la protesta. Bueno, sin embargo, seguimos utilizándolo. Es cierto que nos tenemos que cuidar, porque como dijimos, ¿no?, lo que vemos es personas que se detienen, o sea, personas detenidas y personas que son reprimidas. Desde ya nada de eso es deseable y tenemos que protegernos. Pero también seguir reclamando y usando nuestros derechos. Lo que vos decís es cierto, ¿no? Si yo pienso que voy a estar siendo observada, por ahí la gente empieza a dudar o pensar dos veces antes de escribir qué es lo que piensa, qué es lo que desea en sus redes sociales. Eso es un problema, ¿no?, porque va acallando el debate político, la participación ciudadana. Hay una expresión que usan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no sé por qué lo dicen en inglés, que es el chilling effect, que como lo que quieren decir es el enfriamiento, exacto, el enfriamiento de la discusión, y lo que vos estás haciendo es paralizar, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, es un problema para el ejercicio de tu derecho a la libertad de expresión, y también es un problema para la vida democrática, ¿no? Ahora, sí, lo deseable sería que no dejemos de ejercer nuestros derechos, y sí, obviamente,
también saber en qué momento nos encontramos y cuidarnos, ¿no? Y así como cuando hablamos de la protesta social, bueno, decimos, bueno, vamos a la protesta, pero tengamos estos recaudos, no vayamos solos, vayamos con organizaciones, avisemos, tengamos el documento, el celular con carga, si nos detienen avisemos a dónde nos llevan, y que pueda registrar, que registre, sin ponerse en riesgo. Bueno, todas esas cosas es... sigamos ejerciendo nuestros derechos y reclamando, cuidándonos. Claro, pero pasa que es solamente un derecho de cuidarnos, no un derecho de poder defendernos. Es una cosa medio como que se anuncia, mira, yo voy a hacer esto, ¿sí? En contra tuya, pero nunca se anuncia, bueno, vos también tenés esta acción para hacer. Bueno, no, está bien, porque acá lo que están haciendo es supuestamente planteando que para que la policía tenga mejores capacidades para investigar, lo que van a hacer es poner en pausa tus derechos. Ahí va. Digamos, no debería funcionar así. Exacto. Estamos hablando con Victoria Darraidou, dije cualquier cosa, Darraidou, No, está bien. coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Victoria, en lo que hace particularmente a la política represiva en la calle, recién estaba leyendo, por ejemplo, a la abogada Claudia Cesaroni respecto de Pablo Grillo, porque hubo un allanamiento positivo respecto de que se secuestró el arma utilizada por Héctor Jesús Guerrero, se secuestró otra similar, también municiones similares a las utilizadas, bueno, información administrativa. Estaba viendo también en el perfil de las redes sociales del CELS presentaciones que tienen que ver con la inconstitucionalidad del protocolo represivo. ¿Entendés que hay situaciones, ya sea o porque se escribió, por ejemplo, en protocolo, o por una acción concreta de represión en la calle, que puedan llegar a tener implicancias, por ejemplo, en la Comisión Interamericana o en algún organismo a nivel internacional en los próximos años? A veces esas cosas llegan como tarde, por decirlo de alguna manera, pero bueno, van dejando sus antecedentes también. Sí, nosotros, digamos, la represión, la protesta social la comunicamos también a la CID, esto también, bueno, el nuevo estatuto también lo tenemos que comunicar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque entre otras cosas, la letra de este estatuto incumple con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se acordarán del caso Bulacio. Sí, claro. Y por el caso Bulacio, la Corte le dice al Estado argentino que tiene que establecer normas con criterios objetivos sobre los casos en los que se pueden hacer detenciones sin orden judicial. Porque normativas como la que actualiza este decreto, lo que hacen es dar carta blanca a la policía para que intervenga bajo sus criterios. ¿Y bajo sus criterios cuáles son? Esta idea del olfato policial. El olfato policial descansa en los prejuicios, en los sesgos discriminatorios o en las intenciones de persecución política, ¿no? Poder detener a alguien porque tengo la sospecha de que va a cometer un delito. Eso también es una definición muy vaga, y la sentencia de Bulacio tiene más de 20 años. Claro. Es un incumplimiento del Estado argentino de más de 20 años. Entonces sí, hay problemas para seguir también en conversación y en denuncia ante organismos internacionales. Victoria, gracias por estos minutos, muy amable y muy clara. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la conversación. Un abrazo. Que esté muy bien, hasta luego. Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales, que el CELS, que además se encarga de un montón de cosas, no solamente de cuestiones vinculadas a derechos humanos o cuestiones represivas, que por supuesto que tienen mucho que ver con eso y se involucran un montón, pero... se hace una investigación profunda de cada una de las actividades, de lo que se saca. Hay un montón de cosas. Incluso estaba viendo que hicieron una convocatoria a periodistas, mujeres, que ya terminó, digamos, fue hace algunas semanas atrás, para que pudieran contar a través de un fragmento sonoro historias sobre cuidados. Ahí va. ¿No? Contar los cuidados, 10 ganadoras de distintas provincias. Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con derechos individuales y derechos colectivos a los cuales el CELS se aboca, no solamente en lo que hace a la cuestión represiva o de vigilancia del Estado, que era lo que nos interesaba conversar ahora en particular con Victoria, pero hay un montón de otros temas que también hacen del CELS un organismo
que a lo largo de los años se ha convertido en un faro en el que uno puede también ahí hacer consultas. Y sí, descansar un poco, porque es un poco lo que hablábamos, ¿no? Todo muy lindo, o sea, el aprete siempre para la comunidad, bajar línea, acorralar, no digo siempre, bueno, en general, ¿no? Hablo del mundo, no solamente de Argentina. Y el refugio del ciudadano, ¿dónde está? O sea, es como que te cuesta mucho, tenés que buscar un montón, es como, mi derecho es este, puedo reclamar por esta cosa. O sea, hoy justo hablamos justamente de dos lugares, como lo hablábamos también como defensa del consumidor, y en este caso defensa de los derechos humanos, pero sobre todo de la ciudadanía en sí, de mi libertad como ciudadano. Claro, claro. ¿Hasta dónde llega? Sí, de tus derechos individuales. Exacto. Que son los que los libertarios dicen que vienen a defender. Que no parece, porque parece la libertad solamente para el que tiene el poder, entonces es como medio complejo eso, porque te va achicando a vos tu poder como ciudadano, y no es poco, pero bueno, qué sé yo, parece que hoy en estos tiempos parece como que todos decimos, está muy bien esto que están haciendo, sí, muy bien. O sea, veo mucha cara de eso, ¿no? De gente, mirá qué bien cómo ajustan ahí. Y vos decís, pero te están achicando vos, te están dejando en un cuadradito, bueno, o sea, hay gente para que está te dispuesta muevas. a sacrificar cosas. Claro, pero quedarte muy parado, muy quieto. Sí, ni hablar. Después te agarra las varices, ¿viste? Cuando estás mucho tiempo parado.